Bueno, lo primero antes de empezar con el enunciado. ¿Cuál es, creo yo, la mejor técnica para poder resolver estos ejercicios sin liarse mucho? Al final, muchas veces cuando tenemos un problema técnico hay que buscar un método, ¿no? ¿Cómo lo hago? Intentar seguir ese método siempre que se pueda. Siempre en los problemas de automatización, y ya lo decíamos en el cableado, tenemos dos situaciones. ¿Vale? Que me tengo que plantear cuando afronto el problema. Lo primero que me tengo que plantear sería esto. Sería si tengo señales de nivel o tengo señales de pulso. Y habría un tercer nivel que ya es dentro del problema, lo que habíamos visto el otro día, si hay señales que tengo que considerar el flanco, ya sea de subida o de bajada, ¿vale? Que hay veces que también con el pulso no me vale o con el nivel y necesito el flanco. ¿Qué diferencia hay de tener señales de nivel a señales de pulso? Si tengo señales de nivel, aquí estaría simplemente utilizando puertas lógicas, ¿vale? No necesitaría puertas lógicas como vimos en el tema 2, ¿no? Los problemas que llamábamos de lógica combinacional. La salida depende únicamente de la combinación de las entradas. Ejemplo de señales de nivel. Bueno, en el problema, por ejemplo, que teníamos de cableado del temporizador del portón de garaje, había una rama que teníamos algo como esto. Vale, no sé si recordáis. El B2, que era el de abierto, portón abierto, alimentaba directamente la bobina del temporizador que contaba el tiempo que el portón estaba abierto para dar la orden de cierre. Eso es un ejemplo de señal de nivel. Yo lo alimento directamente, no tengo más que un contacto. En este caso puede ser la combinación de varios contactos, lo que sea la señal de nivel, pero en este caso es un único contacto. Está alimentando el temporizador y el temporizador necesita que la señal sea mantenida para poder contar. Eso es una señal de nivel. Necesito la señal siempre mantenida. Señales de pulso. Pues bueno, como la propia palabra indica, cuando uso pulsadores o cualquier cosa que se comporte como un pulsador, es una señal de pulso. Yo tengo alguna pulsación, típicamente cuando arranco un cableado, por ejemplo, un motor, le doy a marcha y yo suelto la marcha, pero el motor sigue funcionando, aunque yo no esté pulsando. No es una señal de pulso, los efectos prevalecen siempre más allá de la acción que yo tomé. No necesito mantener el pulsador para que el motor funcione. Yo pulso y el motor se queda funcionando. Normalmente cuando tengo señales de pulso es cuando tenemos problemas donde tengo que tener algún tipo de memoria. ¿Vale? ¿Qué es memoria? Pues en cableado la memoria la hacíamos de esta manera. Por ejemplo, con un relé. Esto es una memoria de tipo eléctrico. Yo pulso la marcha, el relé pasa a estar funcionando y hasta que yo no pulso aquí arriba en el paro, el relé no se para. Es decir, memoriza la pulsación que yo le he dado. Normalmente cuando tengo señales de pulso necesito memorizar, si yo quiero que haya un efecto detrás, ¿no? Que permanezca en el tiempo el efecto. Siempre que tenemos señales de pulso, pues voy a tener memoria. Aquí es donde voy a tener las temporizaciones también, muchas veces. Temporizaciones memorizadas, etc. La mayor parte de los problemas ya hemos visto en cableado que están aquí. Y esta parte de señales de nivel, pues aparecen partes concretas de problemas. Pero sobre todo, señales de pulso es lo que tenemos siempre. Por eso, siempre que resolvíamos problemas de cableado, lo que estábamos era haciendo esto de aquí, ¿no? Este esquema, pues ya habréis cansado ya de hacerlo siempre que hacemos un problema. Meto varias órdenes de marcha, meto varias órdenes de paro, pero al final siempre me muevo en un esquema muy similar. A eso le añadimos los enclavamientos y las dependencias y ya lo tengo prácticamente todo lo que necesito. Vale, casi todo lo que necesito. Aquí en el planteamiento del logo
es exactamente el mismo, no cambia. Por cambiar la tecnología no va a cambiar la manera de razonar el automatismo, que es lo más importante. ¿Vale? Lo que pasa es que tengo que traducir lo que es la memoria y las puertas lógicas o las combinaciones, las tengo que traducir al nuevo lenguaje que estoy utilizando, que decíamos que era ese lenguaje FUB. ¿Vale? En cuanto a las combinaciones, en cuanto a las señales de nivel, las puertas lógicas y demás, lo que tengo es que los contactos en serie es igual a la ANZ, esto lo habíamos visto en el tema 2, paralelo es igual a la OR, ¿vale? Con fundamental la negación, perdón, el contacto cerrado del cableado es igual a la función NOT. El contacto cerrado lleva esa lógica de la negación. Al final lo que hago en cableado, asociando contactos, es esto, puertas lógicas. Hay una correspondencia entre una y otra. Es lo que habíamos visto en el tema 2. El tema 2, la finalidad que tenía era precisamente entender esas relaciones. Más que los problemas de Karnaugh en sí, que solo me sirven para esto de aquí, cuando tengo esa situación, que esa se da muy rara vez. Pero lo importante es entender las relaciones. Lo que es el serie, lo que es una función ANZ, lo que es el paralelo, comparado con una función OR, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenía que haber quedado un poco de pozo del tema 2. ¿Cómo aplico esto, entonces, al tema del logo? Bueno, como nos vamos a mover en señales de pulso fundamentalmente, yo lo que os decía el otro día, cuando empezamos a explicar esto, era que si tengo señales de pulso, yo mi planteamiento siempre es de derecha a izquierda. Tengo, por ejemplo, una salida, ¿no? Y yo lo que voy a pensar siempre en primer lugar es esto. Una báscula RS. La báscula RS, si recordáis lo que hacía era que si yo metía un pulso por el set, la salida se activaba y hasta cuando estaba activa, hasta que metía un pulso por el reset. Cuando metía el pulso por el reset, esta señal se apagaba, ¿no? Y esto coincidía con los flancos. Flanco de subida del set, se conecta a la salida, flanco de subida del reset, se desconecta la salida. ¿Vale? Si están los dos a la vez, como se llama RS, quiere decir que prevalece siempre el reset. Esto es exactamente igual a cómo funciona esto. Si es que no hay ninguna novedad. Esto es exactamente esto de aquí. Este circuito. Aquí el set sería el S1, es lo que llamamos marcha. Y el reset sería... Bueno, lo puse al revés, jolín. El reset es S2, que es la marcha, y el reset es S1, que es el paro. Esto funciona exactamente igual. Si yo tengo mi salida aquí es un relé K1A y en el logo considero el relé que hay en la salida del logo, es exactamente lo mismo, es el mismo funcionamiento. Diferente tecnología, pero al final exactamente lo mismo. ¿Vale? Por eso yo los problemas los reduzco normalmente cuando son señales de pulso, eso de ahí. Yo los pienso desde ahí. Ese es el punto de partida. Y a partir de aquí tengo que pensar cuáles son las condiciones de marcha y cuáles son las condiciones de paro. ¿Vale? Que tengo varias marchas alternativas. Bueno, siempre tengo que conectar con puertas lógicas. Tendré una puerta OR. Si me vale con una de las señales de entrada para que se conecte, puerta OR. Aquí, a su vez, dentro de esas condiciones, pues puedo tener, como era este problema que vamos a ver ahora, una función ANZ, ¿no? Porque tengo que estar a lo mejor en modo automático y tiene que darse otro sensor, ¿no? Que es el que me lanza. Pues aquí puedo tener varias entradas a la vez. Una y 1, una y 2. ¿Vale? Y aquí tendría otra señal que a lo mejor va directamente a una entrada. Esto ya depende de cada problema. ¿Vale? Aquí es donde tengo la parte del problema que es combinacional, que son combinaciones de entradas que me van a dar la orden de marcha. Lo mismo ocurre en el paro, que es el reset. Aquí tendré, normalmente en el reset, lo que suele haber normalmente es una puerta OR,
porque basta con que se dé una condición de paro, ¿no? O salta el térmico, le doy al paro. Entonces, normalmente, lo que tengo es una puerta OR con varias órdenes de paro. Ahí puedo meter temporizadores, puedo meter el reloj semanal, puedo meter de los otros bloques que vimos lo que el problema me demande. Pero al final siempre es una báscula RS con condiciones de activación set, condiciones de desactivación reset. Si lo preferís, al set lo puedo llamar marcha y al reset lo puedo llamar paro. Al final es lo mismo. ¿Vale? Alejandro, ¿lo quiero en automático? ¿Qué? Si es automático, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora vemos el problema, lo que es el automático y el manual. ¿Vale? Al final, cuando pongo, o en este problema os ponía el automático, es una condición más. Tengo dos modos de funcionamiento, manual o automático. Por el manual va a entrar por aquí por una rama y por el automático entrará por otra rama. Hay dos opciones, o funciona en automático o funciona en manual. Cada una con sus condiciones lógicas asociadas, que tengo que ver en cada problema, cuáles son, cómo se relacionan. Pero la base de la resolución de los problemas es esa. Luego hay, en los problemas, pues señales también de nivel, ¿no? Cuando me dice, quiero señalizar el térmico con un parpadeo, pues nada, ahí es simplemente utilizar el generador asíncrono. Aquí a la entrada le meto lo que sea el térmico y a la salida de señalización. ¿Vale? Hay partes que son simplemente combinaciones de entradas. Bueno, esto no es una combinación porque es un temporizador al final. Pero la idea es esa, que directamente va entrada con salida a veces también. Bueno, vamos a ver el enunciado que me contaba y cómo lo podemos resolver. Bueno, se trataba de dos instalaciones en una, ¿no? Una instalación que contiene a su vez dos máquinas o dos funcionamientos o dos instalaciones. Tengo una primera que es un interruptor de modo manual automático, que luego en un último apartado os pide convertirlo en un pulsador, o que cómo lo hago si necesito un pulsador. Luego tengo una señal de parada que está conectada a I2, donde hay tres cosas. ¿Qué pasa cuando tengo varios contactos o varios sensores o varias señales que me hacen lo mismo? Exactamente en el programa, o quiero que hagan lo mismo. Pues que lo más económico, desde el punto de vista del autómata, es conectarlos todos en paralelo a una misma entrada. Si van a hacer lo mismo, yo necesito solo una entrada dentro del programa. Y me voy a ahorrar, en este caso, dos entradas más del autómata, que realmente no las necesito porque hacen lo mismo. Si vosotros en el programa al final, esas entradas las vais a meter siempre a una puerta OR, eso lo puedo hacer fuera. La puerta OR son los contactos en paralelo, ¿no? Lo puedo sacar afuera por cableado. ¿Qué limitación tiene eso? Que si en un futuro yo quiero que esos sensores hagan cosas distintas, no puedo, porque lo tengo cableado. Mientras que si lo pongo en entradas diferentes, yo podría hacer cosas diferentes con cada situación de parada. Es el compromiso que siempre hay que pensar. ¿Van a hacer lo mismo exactamente los sensores en el programa o tienen funciones distintas? Si tienen funciones distintas, entradas distintas. Si tienen la misma función, la misma entrada. En este caso ya os dice que van los tres en la misma entrada. Además os dice conexión en paralelo de tres contactos. S2, el relé térmico y el sensor de nivel. Que los tres hacen lo mismo, lo que hacen es parar. Es una orden de parada. En la entrada I3 tengo el pulsador con un contacto normalmente abierto de marcha de la bomba. En I4 tengo el pulsador S4 de paro del riego. En la 5 tengo el S5 que es la marcha del riego. El riego tiene su marcha y su paro. Y finalmente en la I6 tengo el de nivel mínimo, ¿no? Que luego os dice que va a ser una orden de marcha, es lo que me arranca el depósito. Y luego como salidas tengo cuatro salidas. El piloto luminoso P1, que me va a decir si estoy en funcionamiento manual automático. Si le doy al usuario la opción de, mediante un interruptor en un primer momento, hacer un modo manual automático, tengo que señalizarle siempre para que sepa en qué modo está, ¿no? Si lo que señalizo es el modo automático, pues pondría una luz en el cuadro con un cartel que diga automático. Y cuando se enciende, el usuario ya sabe
que tiene la bomba en modo automático, que le va a arrancar cuando el depósito se quede sin agua. Bueno, luego tengo el contactor de la bomba propiamente dicha, que está conectado a Q2, y en este caso también una señalización de funcionamiento. Lo mismo que dijimos para las entradas de poner en paralelo, es exactamente igual para las salidas. Si yo tengo una luz, un piloto con encendido continuo que me va a señalizar la marcha de un determinado receptor, lo pongo en la misma salida que el receptor y me ahorro una salida, no necesito otra, van a hacer lo mismo. Lo pongo en paralelo, siempre y cuando el contacto del logo tenga corriente. En este caso la referencia serían los 5 amperios de carga inductiva, ¿no? Porque tengo la bobina de un contactor. Contactor, para que absorba 5 amperios tiene que ser un contactor ya de un tamaño respetable, ¿eh? Así que con los contactores normalmente vais sobrados con el logo. Le pongo el piloto, que no va a consumir nada. El piloto normalmente consumirá del orden de miliamperios, con lo cual los pongo en paralelo y sin problema. En la Q3 tengo la electroválvula de riego la electroválvula de funcionamiento del riego y un piloto luminoso que me lo señaliza, lo mismo de antes. En paralelo, la electroválvula con un piloto luminoso. Y en la Q4, el piloto este de mantenimiento. Bueno, el problema en sí os da una idea de cómo es la instalación, de cómo son los elementos que hay en el cuadro. En este caso, pues el pulsador y el piloto de señalización de automático están sobre el mismo dispositivo, es un pulsador con lámpara. Tengo aquí los pulsadores S2 y S3 de marcha y paro manual de la bomba, la señalización P2 de funcionamiento de la bomba, esta sería la parte del bombeo, y a la derecha la parte del riego. El P3, que es la señalización de funcionamiento, que va en paralelo con la electroválvula, y los pulsadores de marcha y paro. Y luego apartado, o en otra parte, la señalización de mantenimiento. En el depósito tengo los 2 medidores de nivel, máximo y mínimo, y la electroválvula, ¿no? Otro detalle, lo mismo que hacemos en cableado hay que hacerlo aquí. A la hora de cablear, si esto está en un sitio y esto está en otro, no pueden compartir bornas. Las bornas de salida son distintas. Es otro concepto que creía que teníamos claro todos. Yo, a la hora de definir las bornas de un cuadro, tengo que pensar a los sitios a los que voy a ir con esos cables. Con las mangueras, porque al final voy a ir con manguera normalmente. Muy raro que salga con cables unipolares de un cuadro. Vamos, yo nunca lo he visto. A lo mejor en un caso que sales directamente a bandeja por la parte de arriba o algo así, con secciones grandes sí pueden ser unipolares. Pero normalmente en este tipo de instalaciones, que las corrientes muchas veces son corrientes de sensores y demás, sale siempre con manguera. Esas mangueras van a ir a la parte del bornero y van a ir siempre a bornas consecutivas, porque si no, si yo tengo una borna de la manguera en un extremo del bornero y la otra en el otro, voy a tener que pelar un cacho de cable así solamente para poder separarlos lo suficiente para poder conectar. No tiene sentido. El sentido tiene que cada manguera vaya a unas bornas que sean consecutivas en el bornero y que estén más o menos ordenadas. ¿Vale? Eso es lo normal. Lo que yo no puedo hacer es hacer, por ejemplo, un puente, no tiene sentido. Si salgo con una única borna por las entradas del logo, la fase que va a las entradas, yo no puedo puentear cosas que estén en el cuadro con cosas que estén en el depósito. Necesito bornas separadas. Hay una borna que me va a sacar la manguera que va a la tapa del cuadro y otra borna que va conectada a la manguera que sale para el depósito. Que me digas luego que aquí yo sí puedo puentear entre B2 y B1, pues lógico. Normalmente aquí lo que habría sería una caja de derivación, una caja estanca, estamos hablando de una instalación con agua, y luego habría conexiones entre ellas, habría una serie de tubos que van a cada sensor y conexiones en esa caja, ¿no? Con lo cual salgo con una única manguera. Aquí en la electroválvula nada, porque esto como están las salidas, pues voy a tener que salir con otros cables separados seguro, al B1 y al B2, ¿vale? Como el B1 y el B2 no van a tener neutro, pues no hay posibilidad de que compartan nada. Entonces, aunque estén cerca y pudiese hacer puentes, entre la electroválvula y las entradas no va a haber ningún tipo de conexión eléctrica. Sí puede ser a lo mejor, pues que no sé, pues necesitaría otra manguera para la bomba, ¿no? Para lo que es la parte de fuerza. Donde tengo el motor, pues el motor tendría que salir con las 3 fases, el cable de tierra, sería un cable tetrapolar que me iría a alimentar la bomba.
Eso pensarlo siempre porque eso es la realidad de la instalación. Una cosa es hacer un programilla en el logo y otra cosa luego pensar el cableado, que es lo más, digamos, lo más práctico. Más da como programa yo el logo si luego no sé hacer el cableado, que es lo que primero voy a hacer además siempre. El error está en el cableado de la falta de bornas. Yo creo que casi todos, una mayoría inmensa de la clase lo cometisteis. Gente que le falta, o luego gente que las pone pero luego le faltan puntos de conexión y el esquema se superpone en las líneas, es confuso. Bueno, hay de todo. Bueno, vamos con las condiciones y con la solución. Eso sería un poco respecto a la orientación del cableado. Yo el cableado que tengo aquí de ejemplo, bueno, para que veáis ya que empezamos hablando del cableado, podría ser algo así. Os valoré solo el mando porque en el enunciado vi que no estaba claro que había que hacer las dos cosas, pues bueno, os valoré solo el mando, que fue lo que hicisteis la mayoría. Vale. En la fuerza, pues como mínimo tendría que tener eso. En este caso, pues una protección magnetotérmica, una protección diferencial, el dispositivo de conexión que es el contactor, el térmico y nada, las bornas de salida, ¿no? Sin más. Saco dos conexiones a la salida del diferencial de fase y neutro para el circuito de mando, que sería esta parte de aquí. Bueno, este está hecho con protección separada de las salidas, como están hechos los tableros que vosotros tenéis, pero valía realmente con poner una única protección. ¿Vale? Con poner una única protección de 10 amperios, que es el valor máximo de corriente que tienen asignados los relés de salida de logo, era suficiente. Eso como cosa práctica es importante, ¿eh? Siempre en toda instalación la protección tiene que ser como mucho igual al calibre de los elementos que estoy protegiendo. Si es un cable, la intensidad máxima admisible en el cable. Si es un interruptor, una toma de corriente, pues el valor que tiene asignado, ¿no? De calibre esa toma de corriente. Si son 16 amperios, pues como mucho 16 amperios. ¿Vale? No puedo poner, como es el caso, unos relés de salida de logo que aguantan 10 amperios y una protección de 25, porque esa protección no está protegiendo al logo, no está protegiendo nada. Se protegería a lo mejor de un cortocircuito, pero de una sobrecarga desde luego no. Y habría que ver si te protege del cortocircuito, claro. Según qué curva pongas y demás, a lo mejor tampoco protege contra el cortocircuito. Entonces esa regla siempre es importante. Como mucho, el calibre que tenga lo que estoy protegiendo. ¿Vale? Más pequeño puedes. Tienes que tener cuidado que no te corten un funcionamiento normal. Bueno, el cableado de las entradas. Sin más es llevarle fase a todos los sensores. Y luego hay un cable de cada sensor que va a la entrada correspondiente del logo. El cableado no tiene más dificultad, siempre igual. En este caso, ¿dónde estaba la dificultad? En las bornas, que tienen que ir separadas según la localización. ¿Vale? Yo aquí he intentado también que sean correlativas. Si os fijáis, por ejemplo, la borna 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son las que van a la tapa del cuadro. Y luego tengo la 7, la 8 y la 9, que son las que van al depósito. ¿Vale? Tengo una, la 7, que es la que le lleva la fase al depósito, y la 8 y la 9, que son los retornos de los dos sensores de nivel del depósito. ¿Vale? Luego el F2, como está dentro del cuadro, no necesita bornas. No voy a salir a ningún lado, con lo cual no necesito bornas. Las bornas son el elemento que me permite pasarle el cable de dentro del fondo del cuadro a la tapa o a cualquier localización, cualquier sensor que tenga distribuido por la instalación. Esa es la función que tienen las bornas. Respecto a las salidas, bueno, esta protección de aquí unipolar es la que está protegiendo las salidas. Es el mismo cableado que llevan los paneles que utilizamos aquí. Y luego las salidas, pues lo que hago es llevarles la fase. En este caso, como todas las salidas son a 230, pues todo va a 230. Y los contactos de protección cableados también, como siempre, ¿no? El térmico es el más típico. Cuando tengo un contactor, pues pongo el contacto del térmico en serie con la bobina. El abierto es el que utilizo para las entradas y el cerrado lo utilizo como seguridad para evitar que, incluso haciendo mal el programa,
O estropeándose, por ejemplo, no sé, imagínate que te queda pegado el relé de salida del logo. Bueno, aunque te quede pegado, si salta el térmico este va a saltar y te va a apagar el K1M por cableado, le va a cortar la corriente. Y luego con las bornas de las salidas, pues lo mismo. Necesito en este caso 2 bornas de neutro, porque tengo que mandarle el neutro a la electroválvula y tengo que mandarle el neutro a la tapa del cuadro, por eso necesito 2 bornas. Las de la electroválvula, fijaros que son correlativas también, son la 15 y la 16, sería la manguera que va a la electroválvula, una manguera bipolar. Y luego las demás son las que van a la tapa del cuadro, a la parte de las lámparas, ¿no? De las salidas. La 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. ¿Vale? Esas serían para la tapa del cuadro. Aquí en este caso, tal como lo dibujé yo, la fase y el neutro que saque de la fuerza entran por abajo. Eso es igual, pueden entrar por abajo o por arriba, como os convenga más para dibujar, ¿eh? Eso siempre a conveniencia. Bueno. Yo lo hice con AutoCAD. Una vez que vimos lo del tema 4, con el AutoCAD es relativamente fácil, porque además son cableados que se parecen mucho. Una vez que tengo hecho uno, lo reutilizo a saco. Tengo el logo metido como un bloque, estos son bloques, los relés y todos son bloques. Pongo rejilla de 5 en el AutoCAD y voy metiendo todo ya a distancias uniformes. Bueno, eso sería la parte de solución del cableado. La parte del problema. Bueno, ¿cómo me dice que funciona la instalación? El funcionamiento consiste en los siguientes apartados. Esto en su día era un ejercicio que había caído en un examen y por eso venía, lo que falta aquí que no veis, que venía en el enunciado del examen, era que cada apartado tenía una puntuación. De tal manera que se puede ir haciendo de manera graduada. Yo a lo mejor estoy haciendo el examen y llego a hacer hasta el apartado C. Bueno, pues se suman los puntos y esa sería la nota, ¿vale? De ese apartado. Por eso, en el apartado F propone una sustitución del interruptor por un pulsador. Sería ya para tener, digamos, la nota completa. No me acuerdo de qué puntuación tenía cada apartado, pero vamos. El 5 debía de estar por aquí. En el 5 o el 6 estaba en el ABC. Ya llegabas al 5 o al 6. Y a partir de ahí el mantenimiento, meter el contador, todo eso, era ya para ir incrementando la nota. El riego consiste en la conexión y desconexión de una electroválvula mediante sendos pulsadores de marcha y paro. Sendos significa que hay uno de marcha y hay otro de paro, ¿vale? Porque si digo mediante 2 pulsadores de marcha y paro, pues siempre me puede quedar la duda si es que hay 2 de marcha y 2 de paro o cualquier combinación de ellos. Entonces hay uno de marcha y uno de paro. El riego se señaliza con el encendido de un piloto luminoso en el cuadro, bueno, que ya nos describí antes ahí la tabla. El riego quedará inhabilitado si el depósito está sin agua. Solo se podrán regar a partir de las 20 horas de la tarde y antes de las 6 de la mañana. Es decir, el horario es entre 8 de la tarde y 6 de la mañana. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Se puede hacer de varias maneras, ¿eh? Esto es uno. Sería esta parte de aquí. Creo, ¿no? Sí, la electroválvula. Esa parte de ahí es el riego. Báscula RS con la salida, el planteamiento que os decía antes, ¿vale? Empiezo por ahí. Condiciones de activación. Activación realmente solo tengo la marcha. La activación es esto de aquí, que entra directamente al set. Solo tengo una condición. Alguien puede decir, vale, pero es que me dice que solo puede regar en... Vale, me dice que solo puede regar. Puede interpretar que también puede ser válido, ¿eh? No es exactamente lo mismo, pero en un momento dado puedo poner aquí una puerta ANZ y decir, vale, por un lado meto la marcha y por otro lado meto la hora de riego, ¿no? Puede ser una opción. Lo estoy realmente complicando porque si yo meto el horario contrario a que me haga el reset, a que me haga un reset, yo ya lo tengo. Es que no voy a poder ni activarlo fuera de ese horario. ¿Vale? No voy a poder ni activarlo. Que es lo mismo que hacía si pongo la puerta ANZ en el otro lado.
Esto además también me garantiza que si está regando, una vez que el horario finaliza, me va a dar un reset y se va a parar. Es decir, yo puedo poner a regar a mitad de la noche, si no lo tenía activado, puedo dar la marcha, no sé, a las 4 de la mañana. Vale, pues sé que a las 6 se me va a parar y voy a cumplir con lo que el enunciado me dice que es que no puedo regar más que entre las 8 y las 6 de la mañana. Vale. Mientras que si solo lo pongo en el set, yo puedo activarlo a las 4 de la mañana, pero no se pararía. Seguiría regando. Vale. Son maneras de plantearlo. Yo creo que la manera más sencilla era meterlo a través del reset. En este caso, fijaros que hice una cosa un poco tonta aquí, porque puse el horario que me da el enunciado y le puse una negación. Podía haber puesto directamente en el reloj el horario contrario, de 6 de la mañana a 8 de la tarde, que me dé un reset. Vale, que es más sencillo. Lo hice así para que veáis un poco, o podáis identificar directamente el horario, ¿no? Pero realmente, si yo aquí pongo de 6 de la mañana a 20 horas, quito esta negación que hay en la entrada del bloque 3 y funciona exactamente igual. ¿Sí o no? ¿Esto lo veis? ¿Más condiciones que tengo de parada? En este caso de parada tengo el pulsador de paro que hay en el cuadro. Y más adelante el problema debe de decir que cuando no hay agua, cuando se queda sin agua, tiene que dar una parada, tiene que pararse la electroválvula, tiene que cerrar. ¿Para qué? Para no sacar los lodos del depósito, ¿no? Y tupir la tubería o lo que sea. Esa sería la parte del riego. Con eso el riego estaría solucionado. Fijaros que responde a esa estructura que vimos, condiciones de activación, condiciones de desactivación. Yo pongo la báscula RS con la salida y voy siguiendo las condiciones de activación y desactivación que me da el problema, sin más. Una cosa aquí con el nivel mínimo ya que sale, ya lo vimos en cableado, el sensor detecta agua. Si yo tengo que dar una orden cuando no hay agua, tengo que meterle una negación, sí o sí. Vale. A no ser que en el cableado haya sido coherente y haya cableado al revés. Eso hay que intentar, si en el cableado pongo el abierto, aquí tengo que poner la negación. Si en el cableado pongo el cerrado, la negación la puedo quitar. Pero tiene que corresponderse una cosa con otra, porque si no, no funciona. Al final el programa siempre depende de lo que yo tenga cableado. Bueno, ese sería el primer apartado. Creo recordar que en su día con esto ya se llegaba como al 3 o al 4. En esa frontera entre el 3 y el 4 se estaba solo con eso. Vale. Bueno, la bomba. La bomba tiene dos modos de funcionamiento. Como teníamos un interruptor en un principio que luego será un pulsador de manual automático, tengo dos modos de funcionamiento. ¿Qué es eso del modo manual y el modo automático? Bueno, la instalación en modo manual, por lo que os dice ahí el enunciado, se va a arrancar cuando pulse marcha, es decir, necesito una acción manual del operario para poder activar la bomba, mientras que en modo automático, cada vez que se queda sin agua, automáticamente empieza a llenar. Vale, el modo manual y automático solo afecta a esa orden de llenado, a la activación, porque las condiciones de paro ya vimos que son todas comunes. Son el que se quede, que el agua llegue arriba del todo, que pulse la parada y el térmico. ¿Vale? Siempre lo puedo parar en modo manual, eso prevalece sobre todo, siempre para por el térmico y siempre para cuando el agua llega arriba. ¿Tú el paro lo tienes con pulsador abierto o cerrado? No tienes cerrado. Como pulsador abierto. Mira los contactos que tengo ahí, todos abiertos siempre. Claro. Pues te estás complicando la vida, realmente. Normalmente lo que se suele hacer, siempre contactos abiertos en las entradas, cuando utilizo cualquier tipo de autómata. ¿Por qué? Porque si tengo un componente que tiene un abierto y un cerrado, el cerrado normalmente, si es un dispositivo de seguridad, lo voy a utilizar en el cableado del autómata de las salidas, seguramente. Si yo tengo, por ejemplo, una seta de parada, yo pongo el contacto abierto de la seta, lo pongo en la entrada del autómata y el cerrado
lo pongo en la salida correspondiente cortando la alimentación a la salida que sea, para asegurarme de que por cableado consigo cortar la alimentación. ¿Que metes contactos cerrados aquí? Bueno, luego el programa tiene que ser coherente, pero claro, te estás complicando la vida. Una cosa que sí deberíais de evitar, porque es un error. Bueno, es un error, entre comillas. No es lo más óptimo, que es convertir cableado a puertas lógicas. Porque es que os complica muchísimo la vida. Es como hacer ingeniería inversa. Yo he diseñado para una tecnología y ahora intento convertir esa tecnología en otra tecnología, ¿no? Y diseña para la tecnología que estás utilizando. Que podrás utilizar todo el potencial que tiene, ¿no? Porque, claro, yo puedo coger esto, yo puedo coger este circuito. Y decir, vale, estos contactos están en serie, ¿no? Entonces yo tengo aquí una puerta ANZ. Puedo empezar así. Bueno, en esta puerta ANZ me entra, por un lado, una negación del paro, que va a estar en la entrada I1. Y por otro lado tengo una puerta OR, porque tengo dos contactos en paralelo, de una entrada, que es la marcha, que es I2, y de la propia salida, ¿no? Y convertí ese circuito en puertas lógicas utilizando esto que poníamos aquí, ¿no? La correspondencia. Serie AND, paralelo OR, normalmente cerrado NOT. Ahí lo tengo. Claro, es que como es un contacto cerrado S1. ¿Funciona? Sí. Pero me vas a perdonar el término, es una gochada. Si yo tengo esto, que es un bloque magnífico que me da esta vascular S que ya hace todo eso, ¿para qué meto todo esto? Es que además ya solo por el número de bloques y las conexiones que empleo, esto es mucho más difícil de interpretar en un programa que esto de aquí. Es más, porque solo es un bloque y es muy claro que entra la activación y la desactivación. Por eso os digo que es un poco... Claro, yo os entiendo a lo mejor, por ejemplo, los que venís de electromecánica. Hemos estudiado neumática y lo veremos nosotros también en segundo el año pasado, que cuando resuelvo neumática hay un método que es las memorias paso a paso y las memorias en cascada. Entonces yo cojo el razonamiento que hice en neumática y lo convierto a un razonamiento eléctrico. Que esa conversión sí funciona porque, bueno, eléctricamente me da un circuito que no está mal para poder hacerlo, que es bastante eficiente eléctricamente, que funciona bien. Y cojo cada memoria que yo hacía a los grupos que iban con una memoria, por ejemplo, en el paso a paso, lo sustituyo por un relé en el planteamiento eléctrico. Y miro, bueno, lo mismo que miraba, las órdenes que me van a dar el paso entre los grupos, las órdenes que dentro de un grupo me dan paso de un movimiento a otro movimiento. Vale. Pero luego llegamos al relé programable y sigo el mismo razonamiento. Cojo el esquema eléctrico y lo convierto en puertas lógicas y ahí ya la cagué. Porque es que la tecnología de programación me permite ir mucho más allá que todo eso. Es como... no sé. Es como comprarse un Ferrari e ir siempre en primera. No sé si me explico. Quien se compra un Ferrari no se lo compra para ir en primera y en segunda, ¿no? Pues por la calle normal irá muy pillado y de vez en cuando se pagará ahí un par de horas en el Jarama para ir a petarlo, a meterle al Ferrari hasta que reviente. Vamos, yo en otro caso no me compraría un Ferrari, si no me voy a dar ese gusto cada cierto tiempo, porque es un agobio. Pues esto es lo mismo. Si tengo un dispositivo programable que puede hacer la leche de cosas, joder, no conviertas un circuito cableado en puertas lógicas, tío. Para eso quédate con el cableado, que ya lo sabes hacer y ya funciona, pero no... Y además, por una cosa práctica, es que es difícil, joder. Hacer eso es difícil. Yo a mí esto me resulta complicado, porque cuando tengo un montón de órdenes de marcha y de paro, este circuito se complica, empiezan a aparecer más puertas lógicas por ahí, con uniones, con realimentaciones, con negaciones, con la Biblia en verso, y es un lío.
Luego vamos a ver en el siguiente tema, que lo veremos a prisa y corriendo porque ya se nos echa al final del curso. Veremos el autómata LS7200, bueno, o el 1200, que es igual, que tiene programación en contactos. Y ahí tenemos un compromiso intermedio. Hay cosas que puedo convertir directamente del cableado porque realmente es un lenguaje de contactos trasladado a programación, pero vamos a ver que igualmente tengo el set, tengo el reset, tengo cosas más eficientes para hacer la programación. Vale. Bueno, vamos con estábamos en el manual automático, comentando el manual automático. Bueno, ¿cómo pongo yo esas condiciones del manual automático? Fijaros, la parte de la bomba es esta de aquí. Esta es la báscula RS de la bomba. Empecé exactamente igual, pongo la bomba, báscula RS, vale. Voy a ver qué condiciones me activan y me desactivan. Tengo dos condiciones de activación, que son el manual y el automático. Vale. Pongo una puerta OR porque lo puedo tanto arrancar con una como con otra. No necesito que esté manual y automático a la vez porque además no es posible. O está en manual o está en automático. Necesito entonces una puerta OR para enlazar esas dos condiciones con la activación. El automático es esta parte de aquí, la parte de arriba. Y el manual es esta parte de aquí. Vale. Aquí tengo el pulsador de manual automático, ahí ya está hecho con el pulsador. El último apartado del problema lo único que implica es meter aquí el relé de impulsos en medio. El relé de impulsos me convierte el pulsador en un interruptor, ¿no? Es el funcionamiento del telerruptor. Al final el relé de impulsos es un telerruptor. Si yo quiero sustituir un interruptor por un pulsador en una instalación, lo que pongo es un telerruptor, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si quiero sustituir un interruptor por un pulsador, lo que pongo es un relé de impulsos. Y eso va a una salida que es el manual automático. Yo podría haber utilizado directamente la señal en vez de esa salida, haberla cogido de aquí también, perfectamente. Y haber sacado la señal de ahí. Pero bueno, para quedarse más en línea todo, lo saqué de la salida. Y aquí viene el manual automático. Si está en automático, me está metiendo una señal de 1 por aquí. Si está en manual, me está metiendo la señal con una negación, lógicamente, porque es en el caso contrario, por el otro lado. ¿Vale? Si está en automático, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Si lo pongo en manual, al revés, aquí tendría un 0 y aquí tendría un 1, ¿no? Bueno, dentro del bloque, porque la negación está aquí pegada, ahí tendría un 1. Sí, manual automático, 0, 1. En una posición me da el funcionamiento automático y en la contraria me da el funcionamiento manual. En este caso, como lo que señalizo es el automático, cuando yo pulso lo pongo en automático. Si tuviese el interruptor y esto no lo tuviese todavía, la conexión sería ahí tal cual, esa de ahí, ¿vale? Directamente. Esas son las condiciones de marcha. Luego, dentro de cada una le añado su propia condición. En el automático lo que me da la orden es el nivel mínimo y en el manual lo que me da la orden es la marcha. ¿Vale? Por eso tengo una puerta AND, porque tienen que dar dos condiciones a la vez. Que esté en automático y el nivel mínimo, que esté en manual y la marcha, pulsador de marcha. ¿Vale? Dos cosas que se tienen que dar a la vez para que tenga efecto, tienen que ser una puerta AND. Lógicamente, como yo puse abierto en el nivel mínimo, aquí necesito una negación y el manual sería cuando no esté activado el modo automático, por eso aquí lleva otra negación. La parada, bueno, la parada directa, como yo ya metí todos en una entrada, como orden de parada solo hay una. Vale. Aquí hay una salvedad que se podría incluir, que sería dar una orden de parada también cuando hago un cambio entre manual automático, pero el enunciado no lo decía. Yo me acuerdo en su día cuando puse esto en un examen que alguno lo hizo en la solución y se lo di por bueno. Pero realmente el enunciado no te hablaba de ello, por eso yo no lo metí, porque no te lo dice. Es decir, sería meter como un reset ahí la negación del modo automático. Y luego vendría la parte del contador. ¿Qué es lo que tengo que contar? Arranques. ¿Cuándo arranca? Cuando se activa la bomba.
aquí en lo que vi, en los que corregí hasta ahora, muchos cometisteis el error de meter el pulsador de marcha como arranque. Con lo cual solo va a estar contando cuando el operario le dé la marcha en modo manual. Cada vez que arranque en modo automático no lo tiene en cuenta. Y para el mantenimiento lo que me interesa es las veces que el contactor está funcionando. Porque es lo que va a originar el desgaste, ¿no? Cada vez que arranca es cada vez que tengo la chispa en el contactor y se va a estar desgastando. Por eso lo que me interesa son el número de arranques, no de pulsaciones de la marcha. Vale, ahí supongo que sería un error de interpretación del enunciado. El reset lo hago con la pulsación larga del I1, ¿no? Que sería esto de aquí. Valía el I3 también. Lo admití el de marcha. No sé si había alguna indefinición en el enunciado, pero hubo de las dos cosas. Admití los dos. No, pues está definido, es el de marcha. Este debería de ser el I3, no el I1, ¿vale? Este es el I3. La mayoría lo tenéis con el I3. Si se utiliza el telerruptor, se podría utilizar I1 perfectamente, ¿eh? Si es el interruptor no va a funcionar. Y luego la señalización de mantenimiento, una vez que llego al valor de 5, pues nada, con el generador asíncrono, ¿no? Sí, en medio segundo encendido, medio segundo apagado, que es la frecuencia de un hercio. Y no tenía más. Y ahora seguro que alguno me dice lo que siempre decís y tenéis razón, que no hay que se ve la solución, que fácil es, ¿no? Claro. Pero quedaros con el proceso. Parto de una báscula RS para cada salida, pienso en las condiciones que me conectan, en las que me desconectan. Luego tengo que saber, no sé, pues que el relé de impulsos es igual que un telerruptor, me permite conectar y desconectar con pulsaciones sucesivas, conocer el contador, cómo se utiliza, el asíncrono, el generador asíncrono. Voy a poneros aquí también, aparte del problema, una cosa que sale a veces y que puede ser útil, que es cómo utilizar una misma señalización para señalizar dos cosas. La solución, seguramente no, lo estoy grabando y voy a dejar el vídeo. Lo estoy grabando y os pondré el vídeo de lo que estamos explicando. Hombre, cuando ves una solución de un golpe sí se ven muchas cosas, pero fíjate que realmente la clave o la base del problema, vuelvo a insistir, es esto. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas. Set y reset, activación, desactivación, y aquí vuelve a repetirse lo mismo, la misma báscula con las condiciones de activación y desactivación. Pero, por ejemplo, puse el RS antes en la Q. El RS, tío, el pulsador de marcha, el de paro, y todo eso que por una puerta a... Pues lo estás complicando, porque realmente cuando tengo la báscula RS, todo lo que sean paros y incompatibilidades que tenían el cableado, todo eso puede entrar por el reset. El reset, aparte de servir para dar el paro, me sirve perfectamente para la incompatibilidad. Al final, la incompatibilidad en el cableado, ¿qué es? Un contacto cerrado en serie, ¿no? Exactamente igual que el paro. Pues aquí lo resuelvo exactamente igual. Le meto la orden por el reset y me ahorro ese tema. Bueno, un detalle que quería contaros. Imaginaos que tenéis un piloto luminoso y queréis señalizar dos cosas. ¿Cómo hago cuando tengo un piloto luminoso y quiero señalizar dos cosas? Pues puede ser una con encendido fijo y otra con encendido permanente. Para hacer eso, lo que tengo que utilizar es la puerta SOR. Esto os lo explico porque si no lo ves antes hay veces que no es muy evidente esto, ¿eh? Imaginaos que tenéis aquí una salida, no sé, una Q4. Imaginaos que el problema os dice que quiero señalizar el mantenimiento y cualquier otra cosa a la vez.
Bueno, y aquí podría ser la señal del contador. Imaginamos que es el interruptor que tengo de funcionamiento, que quiero utilizarlo para señalizar las dos cosas y me ahorro una lámpara ahí. Yo tengo la instalación habilitada, aquí tengo un 1. Si esto está apagado, esta es la entrada de habilitación y tengo un 0, en la salida siempre tengo un 0. Esto estaría como a 1, ¿no? En encendido continuo. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el parpadeo? Esto lo tengo a 1 porque esto está funcionando a la vez que yo tengo aquí el parpadeo. Meto aquí un 1 y esto está cambiando entre 0 y 1 continuamente, parpadeando. Bueno, si esto está cambiando entre 0 y 1, yo tendría una salida que parpadea entre 1 y 0. ¿Vale? Cuando está 0 la segunda entrada, la salida estaría 1, y cuando está 1 la segunda entrada, la salida estaría 0. Recordad que la puerta SOR solo funciona cuando una de las dos entradas está 1. Si están las dos, se pone a 0. Con ese pequeño truco yo puedo señalizar dos cosas en la misma salida, incluso cuando una de las señales, como es el caso, está a la vez que la otra. El problema es que las dos estén a la vez, ¿no? Si yo tengo el parpadeo a la vez que tengo la señal permanente y yo aquí, por ejemplo, meto una puerta OR, el resultado es que siempre está 1 la salida, aunque una de las entradas parpadee, ¿no? Porque la OR con una entrada 1 ya da el 1. Por eso tengo que utilizar la SOR. Es la única manera de conseguir que el parpadeo prevalezca sobre la señal permanente. Va a ser un parpadeo contrario, pero como el parpadeo es simétrico me da igual, ¿no? ¿Qué más da que esté medio segundo encendido y medio apagado? Que al revés, que en ese primer medio segundo esté apagado y luego encendido. Si yo al final lo que voy a ver va a ser un parpadeo. 0 y 0 no parpadea. Si está 0 y 0 no parpadea, ¿no? Yo podría tener aquí, imaginaros que esta señal no la tengo. Aquí tengo un 0. Si tengo el parpadeo, ahora lo que voy a tener en la salida es el parpadeo tal cual. Tendría 0, 1, ¿no? Estaría parpadeando entre 0 y 1. Y si el parpadeo lo tengo a 0, pues estaría lógicamente apagado. Si esto está a 0, todo a 0. Vale. Nada, eso es que lo recordéis. Si tengo que señalizar dos cosas, un parpadeo y un encendido fijo en la misma señal, la manera de conectar las dos es con una puerta SOR. Es lo que me va a permitir que, aunque tenga una señal permanente en la otra entrada, poder ver el parpadeo en la salida. Si no, lo que tendría sería un encendido permanente con una puerta OR. Venga, preguntas, dudas. Puede tener una cancelada ¿En cuál? en la derecha. No sé a qué parte te refieres. En el ejemplo que pusiste. Pones una con la de abajo negada. Funcionaría solo en el caso de que esté a 1 la entrada y 1. Y no conseguiría el encendido permanente en la salida. Solo pasaría el parpadeo. Y yo lo que quiero es tener en unos momentos el encendido permanente cuando está ahí 1 y luego el parpadeo cuando se activa la salida del generador de impulsos. Sí, lo haría. La segunda negada. Entonces, si está apagado el de abajo, te sale arriba 1, abajo 1, está prendido siempre. El de abajo, cuando lo prendas, va a estar variando entre 0 y 1 y también va a estar encendiendo y apagando. ¿Tú dices esto? La de abajo. Da igual, niegues la que niegues, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Porque aquí cuando tengas esta 0 y el parpadeo no esté funcionando, aquí no vas a tener salida, vas a tener siempre 0. No, tiene que ser con la SOR, es que no hay otra manera. Eso en concreto no hay otra manera de hacerlo que no sea así. Por eso os lo puse aquí, porque esto, no sé. A mí un día se me ocurrió, pero hasta que se me ocurrió eché un rato. Eso es algo que fácilmente no se te ocurre. Comentarios, cosas sobre el problema.
sobre el cableado, si no se tiene claro también. El cableado, acostumbrar a verlo así. Este gráfico os lo hice al principio del curso, yo creo, alguna vez. Tengo el fondo del cuadro, tengo el bornero y aquí tengo la tapa. Tapa, fondo de cuadro, bornero. Y aquí tengo localización 1, localización 2, localización 3. Pues yo lo que pienso aquí es, vale, tengo que salir del fondo del cuadro con una manguera para acá, del fondo del cuadro con otra manguera para acá. Pasando por el bornero, ¿no? Aquí voy a ocupar una serie de bornas. Aquí ocuparía estas, luego ocuparía estas de aquí. De aquí me saldría con otra manguera del fondo del cuadro aquí y ocuparía las siguientes, la siguiente zona del cuadro y luego saldría con otra manguera a la tapa y ocuparía finalmente pues lo que me queda aquí, ¿no? Vamos a poner que ese es el bornero, por ejemplo, de mando. Podría tener otro bornero de, por ejemplo, X2 que sea el de fuerza y aquí tener, por ejemplo, pues no sé, un receptor, ¿no? Pues aquí saldría con otra manguera, en este caso a través del bornero, en este caso de fuerza. Cada sitio donde tenga instaladas cosas, una manguera separada y una ocupación de bornas contiguas en el cuadro. ¿Y cómo podrías hacer en la vida real? 6 cables, por ejemplo. 6 cables para... Si estás en el fondo y quieres sacar para 2, Sí. 6 cables, 2 mangueras, No, una manguera de... Las hay de un huevo de conductores, de lo que quieras. No me sé de memoria hasta dónde llegan, pero hay mangueras de 50 conductores. Al final son señales que llevan una sección pequeña, no es que una de 50 vaya a ser un manguerón muy grueso. A lo mejor pues es una manguera así. 3 centímetros de diámetro. Lo que pasa es que son cables de 0,75 de sección, de 0,5. Aquí en mando, en entradas, trabajamos con señales, sobre todo si es el caso que es a 230, podemos trabajar con secciones de conductor muy pequeñas. Si es a lo mejor, no sé, en corriente continua, cuando estamos a 24 voltios, y tengo una manguera que tiene un recorrido muy largo, en corriente continua, por caídas de tensión, sí que me tengo que ir a secciones ya un poco mayores. A lo mejor tengo cable de 1, cable de 1,5. Pues bueno, una manguera las hay, de multipolares de un montón de polos, ¿eh? No sabes, pero hay mangueras. No suele ser problema eso. Las hay de un montón. Si entráis en un catálogo de cables, veréis que las hay de un montón de cables. Luego esas suelen llevar, en vez de bornero, cuando son de muchos polos, lo que llevan son unos conectores ya prefabricados que te encajan en el cuadro, que es mucho más cómodo. Tipo, no es exactamente lo mismo, pero el mismo sistema, por ejemplo, que llevan los buses de una placa de ordenador para conectar, son ese tipo de conectores. Como además estáis con secciones pequeñas, suele ser lo más útil. Creo que tienes algo más. ¿El qué? ¿Tienes algo más? Sí, esos son, pero son más grandes, pero hay todavía incluso de secciones más pequeñas, pero sí, la idea es esta. Conectores de este tipo que van enchufados en las bornas y cosas por el estilo, pero los hay de menor sección, ¿eh? Incluso que los necesitas una herramienta para poder crimparlos, para poder hacerlos. Es fundamental en el cableado que lo penséis siempre así. Puede haber el caso de que la tapa, si lo vamos a hacer todo de una vez, que los de la tapa pasen directamente, ¿vale? Nosotros siempre utilizamos el otro caso, porque en los cuadros grandes suele ser así, pero podría darse el caso que para la tapa vaya directamente. Cuando es un cuadro pequeñito, muchas veces se hace directo. ¿Cuál es la diferencia entre pasar directo a la tapa o no? Bueno, que si paso por el bornero pueden construir 2 personas distintas. Cuando son cuadros grandes que hay varias personas trabajando, pues la tapa se puede hacer aparte, ¿no? Y me agiliza el proceso. Luego lo conecto como cualquier periférico exterior y está. Si no, lo tendría que hacer todo de una vez. Por eso, bueno, en principio el caso yo creo más interesante es que lo hagáis pasar
todo por el bornero. Por aquí sacaría la tapa, igual que si fuese cualquier otra localización. Bueno, más dudas. Miraroslo de cara al viernes, que va a ser parecido el ejercicio del viernes, ¿eh? Si sabéis, entendéis bien la solución de y cómo plantearlo, seguro que el del viernes os sale bien. Va a haber que hacer también un cableado. El cableado os voy a dar un archivo de Cadesimu a medio hacer, es decir, hay que completar. Lo hago por una cuestión de tiempo. Es decir, vais a tener el logo ya metido, vais a tener la parte de fuerza hecha y solo hay que tirar las líneas. Incluso creo recordar que los pulsadores os los puse también. Lo que tenéis es que con la herramienta de conductor ir dibujando las líneas, uniendo todo. ¿Vale? Sí. Hacer los cables, vamos, las conexiones. Pero los componentes ya los tenéis metidos en el plan. Ese archivo lo descargáis, le dais el nombre como siempre que os mande la tarea, porque los de Cadesimu no los puedo editar directamente en el navegador, necesito descargarlo al ordenador. Lo abrís en el Cadesimu, lo completáis, le dais el nombre que os pide, número de lista y tal, y lo subís. ¿Vale? En el Cadesimu lo que pasa es que ahora pasa a PDF, que a veces tiene abre luego el archivo. Bueno, lo de pasar a PDF, eso es para hacer un libro, que hay muchos que todavía no lo entendisteis, joder. Mira que pues lo tenéis en un vídeo en la plataforma. Es tan fácil como buscar la clase que tal y verlo. Debe de estar incluso hasta en 2, el mismo proceso de cómo se imprime. Pero bueno, no sé, yo es que a veces también no sé cuál es el problema. No lo entiendo muy bien dónde trabáis. Bueno, esta es la versión 3, pero para verlo vale igual. Vamos a repetirlo por enésima vez. Bueno, a ver si me deja abrir algo. Este no me lo deja abrir. Bueno, un circuito cualquiera. Lo primero que hacíamos, archivo, configuración. Y aquí os decía, para imprimir en PDF, aquí en escala, ahí no, aquí donde pone escala tengo que meter 2, porque os lo reduce de tamaño, ¿vale? Y aquí en desplazamiento de la X, si lo voy a hacer en horizontal, quedaba bien con un valor de 5 o de 6. Fijaros, estoy en una 4 horizontal, si quiero cambiar el formato lo puedo cambiar también aquí, hacer en vertical o lo que sea, ¿vale? Le doy a OK. Más ajustes que tengo que hacer. Configurar impresora. Aquí en configurar impresora tengo que adaptar el formato de impresión también a horizontal, al dibujo que estoy haciendo. Lo pondría en horizontal. Y ahora voy a presentación preliminar para ver cómo está. Y ahí ya me pone justo lo que me va a imprimir. Un plano que me llena toda la hoja de dibujo. Incluso me queda aquí la encuadernación. Si esto lo imprimiese en una 4, que es el formato. Le puedo hacer por aquí los taladros y meterlo en una carpeta de anillas tranquilamente. O encuadernarlo con una espiral o lo que sea. Fijaros que queda un poco más de margen por la derecha, pues igual si le hubiese metido 6 o 7 en el desplazamiento me queda todavía mejor. Le voy aquí y en configuración le meto aquí en vez de 5, le meto por ejemplo 7, pues igual hasta queda mejor, ¿no? En la presentación preliminar, ahí queda, parece que está más centrado. Incluso podría bajarlo todavía, desplazarla ahí, ponerle un valor positivo que me lo baja para que el margen inferior sea más pequeño. Eso ya a gustos. Le daría imprimir, escojo la impresora de PDF y nada, imprimo. Ya me dice dónde quiero guardar el archivo, lo guardo y está. No tiene más dificultad. Pero eso es que lo hemos hecho varias veces ya. Entonces,
El cajetín, otra cosa que alguno es muy reacio a cubrirlo, no sé por qué. Editar, cajetín. Y ahí pones, bien fácil, todo lo que quieras. Los huecos muchos son muy pequeños, en vez del nombre completo pues tengo que poner las iniciales, o porque no me va a dejar escribir algunos ni el nombre os va a caber siquiera. Vale, no tiene más ciencia. Título, pues lo que sea, trabajo 27. En cuanto lo meto, si me voy al cajetín ya aparece ahí todo lo que metí. Vale, lo del PDF no tiene más. Lo que no puedo hacer bajo ningún concepto, que todavía lo he visto, o me temo, bueno, no lo he visto porque ya me he negado a interpretar qué es lo que habéis hecho. En varios que aparece un archivo, todo según lo visualizas en el Classroom, aparecen letras, números y cosas raras, y eso seguro es que hicisteis guardar como y vale. Y pongo PDF. Claro, yo entiendo que desde el momento en que ahora para ser moza solo tienes que cambiarte el nombre y decir que te sientes mujer, pues esto es lo mismo, ¿no? Este archivo CAD para ser PDF, ¿qué tiene que hacer? Querer serlo. Pues le pongo el nombre PDF y ya es PDF. Las cosas en la realidad son un poco más complicadas. Pero yo lo mismo, ya le cambié de sexo, archivo PDF. ¿Qué pasa si intento abrir eso? Como decir, archivo dañado, os abre el lector de PDF y os da un mensaje de error. Porque eso no es un archivo PDF, es... Y creo que en el Classroom os visualiza algo, os pone como letras y números, os pone... Para PDF necesito imprimir. Lo que hago es con una impresora de PDFs lo imprimo a un archivo, en este caso un archivo de tipo PDF. Vale. Cada archivo de ordenador, cada formato tiene... Al final es un montón de unos y ceros en el ordenador que tienen un formato concreto. Entonces un PDF no tiene nada que ver con el archivo .CAD del programa o con un DWG de AutoCAD o lo que sea. Cada uno tiene sus cosas. Bueno, en el del examen, una vez que tenga el ejercicio, hago aquí guardar como y le pongo aquí el nombre que os indique la tarea .CAD. Vale. Y no necesito hacer nada más. No recuerdo ahora si os puse que lo imprimiseis en PDF o no, pero respecto al esquema creo que era subir el mismo archivo. Para que no tengáis que hacer la impresión ni nada. No sé si hay más dudas sobre el problema o sobre el examen o sobre lo que sea. ¿Podéis explicar un poquito más el modo automático y manual? No lo he entendido. ¿Cuál es la duda del modo automático y manual? Tenemos aquí el modo automático y manual. ¿Por qué lo niegan para que no... para la compatibilidad? Y la meto a la negación porque uno es el automático, cuando esto está 1, esta salida está 1. Aquí tengo un 1, el que va a funcionar es esta rama de aquí. Y cuando esto está 0, como aquí tengo una negación, bueno, aquí voy a tener un 0, esta no va a funcionar, pero aquí como tengo una negación, aquí voy a tener un 1, la que va a funcionar va a ser esta. Esta cuando se dé la otra condición, lógicamente, ¿no? Lo que estoy haciendo es que o bien funciona por arriba o bien funciona por abajo. O bien el nivel mínimo o bien la marcha. No tiene más. Si lo hiciese con un interruptor directamente, me sobraría este bloque de aquí. Este bloque está porque es un pulsador. Si fuese un interruptor, ese bloque me sobraba. No sé qué es lo que no entiendes de ahí. El automático no hace falta pararlo con nada. O sea, no puedo meter el interruptor, un paro por la R. No entiendo para qué. ¿Por qué necesitas meter un paro ahí? Porque cosa tiene que tener paro y marcha. El automático marcha. En este caso no, porque es una misma entrada la que conecta y desconecta. No tengo por qué meterle nada más.
si hubiese en el problema alguna condición que te dice, cuando se den estas condiciones, me va a quedar en modo manual, pues entonces tendría que meterle un reset, por ejemplo. O cuando se den estas condiciones en el problema, pasa a modo automático, pues le metería un set. Pero en este caso, como es un único pulsador, no tengo que complicarme con nada más. No necesito nada más. Recuerda que el relé de impulsos, en este caso, tiene esa doble función con una única entrada de conectar y desconectar, por eso no necesito poner nada más. Es como un telerruptor, yo le doy, se conecta, le doy otra vez, se desconecta. De hecho, siempre que necesites tener esa condición de una única entrada que me conecta y me desconecta a la misma salida, utilizo ese bloque siempre. Imagínate, por ejemplo, un problema donde te digo una escalera mecánica, por ejemplo, y el guardia de seguridad que la conecta y la desconecta lo que tiene es un pulsador de llave, como el que puedes tener, por ejemplo, en el portón del garaje. Mete la llave, le da una pulsación y saca la llave. Y si lo quiere desconectar, utiliza lo mismo. Vuelve a meter la llave, le da una pulsación y la saca. Eso lo resolvería exactamente igual. Yo metería una entrada con el pulsador donde tengo la llave, que en este caso sería de habilitación, ¿no? Lo llamaríamos. Habilitación. Lo metería al relé de impulsos por la entrada TRG y la salida directamente. Ponte que el problema te dice, vale, y aparte de eso, cuando son las 12 de la noche, automáticamente se apaga la escalera, sin necesidad de que el guardia de seguridad le dé, o a determinadas horas del día no puede funcionar. Bueno, pues yo me iría aquí al reset, y aquí tendría seguramente pues un reloj, el horario, con los horarios donde le diría cuándo no puede funcionar, y le estaría toda la noche dando un reset. Él, aunque quisiera con la llave, por la noche no podría encenderlo. O imagínate que quieres, vale, quiero que en determinados momentos o días de la semana se encienda solo, que no necesite el guardia de seguridad darle. Pues haría lo mismo, pero por el set. Podría venir aquí y darle una señal por el set. Entonces, aparte de la conexión-desconexión, pues voy a tener una marcha automática a ciertas horas de la escalera. Pero en principio, para utilizar el relé de impulsos solamente necesito meter el TRG. Si no voy a utilizar el TRG, pues vale más utilizar una báscula RS, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar? Pero normalmente cuando utilizo el relé de impulsos es para utilizar esta entrada de aquí, que es la característica de ese bloque. Unas persianas, por ejemplo, o no sé, sí, una persiana en una vivienda. Puedo hacer, tienen dos sentidos, ¿no? Normalmente una persiana lo que tiene es, le llevo dos fases, en lo que es el motor, tiene dos fases, una para subir, otra para bajar, el neutro del motor y la tierra. Es un motor monofásico que está metido dentro del eje. Necesita dos fases, una para cada movimiento, un neutro y una tierra. Yo lo que puedo hacer con el logo si quiero automatizar una persiana sería algo así, desde el punto de vista de la programación. Hay más maneras de hacerlo, esta es una. Subir, bajar. Y haría la incompatibilidad, ¿no? Para que no funcionen los dos a la vez, pues podría poner este que le dé un reset y este que le dé un reset, por ejemplo. Vale, así ya tendría, bueno, aquí me he saltado la salida, aquí tendría que tener el bloque de la salida, por ejemplo Q1, Q2, eso va al reset y eso va al reset. Eso sería utilizar el reset como incompatibilidad. Vale. Pero a lo mejor tengo en la instalación, no sé, un mando a distancia que me las sube todas. Ese mando a distancia es un cacharro que entra por la entrada, por ejemplo, I4 del logo. Pues aquí en la I4 podría tener una señal
de subida de la persiana. O tengo, por ejemplo, un sensor crepuscular que lo que me hace es bajarlas todas. Por ejemplo, en la entrada 6. Esto lo que haría sería una subida centralizada, una bajada centralizada. Pues ese lo metería por el rese de cada una de ellas, ¿no? Metería una puerta ahora aquí. Bueno, no tengo mucho espacio para hacer esto, me va a quedar un poco chambón, pero me entendéis. Uno por ahí, otro por aquí. Bueno, en realidad solo tendría que ir a la segunda porque la primera es de subida. Este entraría por aquí. Vale. Los bloques dan, con esto lo que quiero decir, que dan múltiples opciones. En un relé de impulsos tienes una entrada que te da el mismo resultado con pulsaciones sucesivas, conectar, desconectar, y luego tienes una para conectar y otra solo para desconectar. ¿Vale? Tienes todo el juego de posibilidades. Si solo quiero conectar con una y desconectar con otra, la báscula RS, lo que llama el relé autoenclavador, la RS es la que utilizo. No necesito el relé de impulsos. Pero el relé de impulsos es un bloque que en muchas automatizaciones me da mucho juego porque me permite hacer más de una cosa con la misma salida. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, un tema que antiguamente se hacía mucho en domótica, que son tener distintas pulsaciones en un pulsador? Imagínate que le doy una pulsación corta, hace una cosa, le doy una pulsación larga, hace otra cosa. En este nos salía también, ¿no? Cogíamos una entrada y si quiero una pulsación larga, lo único que tengo que hacer es meter aquí un retardo a la conexión y ya tengo la pulsación larga. Bueno, aquí lo que sea, ¿no? Bueno, el programa vendría... Y a lo mejor con la pulsación corta, si quiero coger la pulsación corta, lo que hago es, cuando esté pulsando y no esté activado el temporizador, ¿vale? Esto sería la pulsación corta y esto sería la pulsación larga. Si aquí pongo un tiempo, por ejemplo, de 1 segundo, mientras esté antes del segundo, si el tiempo es más pequeño que 1 segundo, tengo un 1 aquí. Si el tiempo es mayor de 1 segundo, o igual de 1 segundo, el 1 lo tengo aquí. Vale, eso me puede permitir, con un mismo pulsador, dar dos órdenes diferentes, ¿no? Una con una pulsación corta y otra con una pulsación larga. Imaginaos, por ejemplo, una aplicación de domótica, que tengo escenas de iluminación. Escenas de iluminación es que las iluminaciones se ponen de una determinada forma, ¿no? Una escena de iluminación puede ser, no sé, encendido total de toda la vivienda, otra puede ser, no sé, encendido de iluminación localizada en una determinada estancia, apagado de pasillos, lo que sea. Entonces yo, si voy encadenando estos bloques, yo puedo conseguir que si pulso medio segundo me haga una cosa, si pulso entre medio segundo y 1 segundo me haga otra, me pongo otra escena distinta, si pulso entre 1 segundo y 1 segundo y medio me haga otra cosa. Según en el momento que suelte, el usuario va a quedar las luces de una manera. Y a lo mejor si sigue pulsando, al cabo de un tiempo se vuelve a apagar todo, ¿no? Como una cosa cíclica que esté continuamente... Esto ya no se hace mucho porque para los usuarios es un poco confuso a veces, ¿no? Si no controlas, te puede generar cierto estrés, ¿no? El uso de la instalación. Pero bueno, antes se hacía. Y de hecho los sistemas domóticos hoy en día muchos lo permiten hacer todavía eso. Bueno, ¿más dudas del ejercicio? ¿Sobre el uso del logo alguna duda? ¿Sabéis todos utilizar
las entradas como pulsador, como interruptor, todo eso lo acordáis, ¿no? Bueno, lo que nos queda una vez pasemos el viernes, para la semana que viene. Mientras, semana que viene que es ya... Vale, del 16 al... tenemos clase el 18 y tenemos clase el 20. Vamos a ver el tema siguiente, que es el del S7200. Vale. Luego esta semana vamos a dedicarnos al tema de la pérdida de la evaluación continua y las recuperaciones, el día 25 y el día 27. Ya debieron de poner en la cartelera el horario, pero bueno, era el que yo os había dicho. Y luego esta otra semana que todavía tenemos clase, aquí lo que vamos a ver va a ser acabar lo del S7200, orientado a domótica, que es el último tema. Vamos a ver un poco de domótica ahí, ¿vale? Aunque estemos ya hemos hecho la pérdida de la evaluación continua en las evaluaciones, estemos un poco fuera de concurso, como se dice, pero vamos a acabar de ver esa parte de ahí, ¿vale? Luego, el día 6 de junio, creo que no vais a tener clase. El 7 sí. Bueno, el 7 no, porque es martes de campo, entonces. El 7 fiesta y el 6... Los que tengáis que recuperar que hayáis suspendido el módulo, seguiréis viniendo del 8 al 24. Que al final nada, para vosotros son 3 semanas. Son 6 días los que nos quedan. 3 miércoles y 3 viernes. Hay que venir solo los que tengan módulo suspenso. Claro. Tú si apruebas FOL, a FOL ya no tienes que venir. Si suspendes lo mío, pues sigues viniendo aquí a verme a mí. El curso este año, porque así lo ha querido la consejería, acaba el día 3. El día 3 de junio es cuando acaba el curso. Lo de estar hasta el día 24, que es el final del curso oficial, es el periodo de recuperación extraordinario. Lo que antes era la convocatoria de septiembre, ahora es en junio también. Bueno, y si te haces alguna y no vienes en ese periodo del 3 al 24, no faltas. No, lo que pierdes es la convocatoria, tenéis 4. No, pero ese no voy. Es el 23, no. Es que las pruebas de recuperación se van a hacer por ahí, yo no voy a hacer un único examen, con lo cual, si no vienes, no vas a poder recuperar. Es lo que te digo, es que si dejo solo una, tal vez olvide hacer nada, luego ver horarios, pero se lo ponen en una hora o dos y eso. Pero bien, más tiempo, no te gasto. Casi a lo mejor. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 1 hora de clase. Lo que han dicho oficialmente, para no engañarte, lo que han dicho oficialmente es que tienes que seguir viniendo. Lo que esté suspenso tiene que venir hasta el día 24 a todas las horas de ese módulo. El que tenga todo aprobado acaba el 3. Luego se dice de puente y el otro. Pero... ¿Qué